Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este cierre de Shabbat, esta tarde de día de reposo, con la continuación de este estudio verso a verso del libro de Bemidbar, el libro de Números. En la tarde de hoy estaremos estudiando el capítulo 7 de Números, así que los invitamos a que compartan con nosotros de este estudio. Vamos a hacer una oración y damos inicio en esta tarde de Shabbat. Bendito Rey, Padre Celestial. Te alabamos, te exaltamos, te honramos, Señor. Te damos gracias, Rey, porque nuevamente nos das esta oportunidad, Señor, este privilegio, Señor, de poder acercarnos a tu presencia y estudiar tu palabra, Señor. Tener la oportunidad, Rey eterno, de escudriñar tus palabras, Señor, lo que has dicho, Señor, acerca de tu pueblo, acerca de cómo debemos vivir, Señor, de cómo debemos proceder en nuestra vida, Señor. Es por eso que hoy te honramos, te alabamos, Señor, y hoy depositamos en ti nuestra confianza, Señor, y nuestra fe, Señor, está firme en tus palabras. Hoy nuestro corazón, Señor, reciba, Padre, como tierra fértil la semilla que tú hoy, Padre, quieres sembrar en nosotros, y que esta semilla lleve el fruto que tú esperas. Gracias te damos, Rey Eterno, por hoy permitirnos congregar, Señor, y apartar este día de reposo para ti. Bendito sea tu nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Bemidbar. Y en este capítulo estaremos estudiando acerca de las ofrendas para la dedicación del altar. Y es que en números se va a mencionar qué se hizo luego de que se levantó el tabernáculo de reunión, ¿no? Estuvimos viendo el tema de toda la hechura del tabernáculo ya. Pero aquí el número se va, como bien se recuenta en este libro, a hablar acerca de todo lo que se hizo al momento de consagrar el tabernáculo y en especial el altar. ¿Por qué el altar? Porque era, digamos que el centro de la adoración en el tabernáculo. Cuando me refiero al centro de adoración, me refiero a que todo lo que se hacía en el tabernáculo, en su gran mayoría, partía por el altar del sacrificio, porque era allí donde se ofrecían todas las ofrendas de holocausto, de expiación, de paz, eh, las ofrendas por el pecado, por la culpa, todas las ofrendas que había, los votos, todo lo que había que presentarse delante del Señor, pasaba de alguna u otra manera en el altar del sacrificio, el altar de bronce, el que estaba a la puerta del tabernáculo. Y aquí se menciona cómo se dedica a ese altar. Así como cuando Aarón fue consagrado y dedicado para el Señor, que se hizo una especie de ritual, ¿cierto? Donde hubo sacrificio, donde se unge, donde la sangre es puesta en la oreja, en el dedo eh, pulgar de la mano derecha y del pie derecho. Y ahí ese rito, digamos que en la consagración de los sacerdotes, pues de la misma manera hay una ofrenda y un rito que se hace con respecto a la consagración del altar. Y es aquí donde se menciona qué es lo que acontece. Así que vamos a leer porque este capítulo es bastante extenso, tiene más de 80 versos, entonces vamos a comenzar de una vez a leer. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar, permítanme, les pongo aquí la Biblia. Aconteció que cuando Moisés acabó de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y bueno, hasta ahí. Entonces, aquí se menciona que para arrancar con el servicio del altar del sacrificio, luego de haber ungido y haber santificado el tabernáculo, dice que junto con todos sus utensilios, tanto los del tabernáculo como los del altar del sacrificio,
Entonces, los príncipes de Israel, los jefes por sus casas paternas, esos principales jefes de cada tribu, eh, dice que estaban entre los contados, trajeron su ofrenda delante del Señor. Y dice que trajeron 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey. Entonces, eran 6 carros, 2 príncipes llevaban un carro, ¿sí? Eran 12 príncipes, pero compartían un carro cada uno, cada dos. Y dice, y cada uno un buey y lo ofrecieron delante del Señor. Así que esta dedicación ocurre eh, cuando se instala el tabernáculo. Eso se menciona en Éxodo 40, en Levítico 8, ahí está. Y eh, ¿qué significan estos carros? ¿Qué significan estos bueyes? ¿Qué significa esto? Pues bueno, los carros y los bueyes eran eh, medios prácticos para el transporte, eran eh, eh, utensilios usados, valga la redundancia, y para movilidad, ¿no? Para moverse. Y eh, todo lo que implica el tema de la adoración al Señor, no solamente va con lo ritual, sino con todo lo que implica una logística para mover el tabernáculo, para mover todas las tribus, todas las tiendas. Entonces, digamos que es a manera de alegoría el poder consagrar al Señor todo lo que nos mueve, todo lo que nos hace, bueno, y en Israel en el desierto, pues todo lo que movilizaba al pueblo, entregarlo al Señor en señal de tú eres aquel que nos guía, aquel que nos dirige, aquel que eh, nos sustenta en todo momento. Y dice, trajeron sus ofrendas delante de Yahweh y ofrecieron esto. Yahweh habla a Moisés diciéndole, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas, 2 carros y 4 bueyes, perdón, dio a los hijos de Gerson conforme a su ministerio, perdón. A los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y aquí ya tiene más lógica y más razón de por qué se ofrecieron estos 6 carros y estos 12 bueyes. Dice que le dice el Señor a Aarón, o a través de Moisés dice a Aarón, que lo que los príncipes de las tribus llevaban para ofrecerlo al Señor, para consagrarlo, que eran estos 6 carros y estos 12 bueyes, se los diera a los hijos de Leví, pero conforme a su servicio. Entonces le dieron a Gerson, le dieron a Merari y dice que a Coat no le dieron nada. ¿Por qué a Coat no le dieron nada? Pues ahí lo menciona. Porque ellos cargaban en sus hombros los utensilios del tabernáculo. Entonces recordemos que dentro de la logística del tabernáculo, los 3 hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, tenían a su cargo cada uno una parte del tabernáculo. De los 3, el que cargaba el arca, la menorá, la mesa de los panes, el altar del incienso y todo lo relacionado con los utensilios del tabernáculo eran los coatitas, los hijos de Coat, de donde venía Moisés y Aarón. Ellos estaban encargados de ello. Y cuando los hijos de Israel traen las ofrendas, estos carros y estos bueyes, dice que a ellos no les toca nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad de movilizar en sus hombros las cosas dedicadas al Señor. No así los de Gerson y los de Merari, porque los de Gerson y los de Merari tenían a cargo todo el tema de las cortinas, de las telas, de las basas, de los postes, de las barras, todo lo que era la estructura del tabernáculo. Entonces, claro, cuando te pones a, a echar cuentas, pues ellos tenían que mover una cantidad notable de materiales que no se los iban a echar al hombro, para eso eran los bueyes y los carros. Pero los de Coat, los coatitas, los que movían
el arca y la menorá de la mesa de los panes, etcétera, ellos tenían que cargarla sobre sus hombros. Entonces ellos no tenían carros ni bueyes. La instrucción con respecto al arca y a los utensilios era que lo cargaran los sacerdotes, ¿sí? Lo cargaran los hijos de Leví por la línea de Coat, ¿sí? Hay un ejemplo de esto que se menciona en la escritura y es que cuando fue transportada el arca en un carro, ¿sí? Con bueyes, el carro se dañó, se fue a caer y hubo un hombre llamado Usa que extendió su mano para levantar el arca y no dejarla caer y el Señor le quitó la vida. ¿Por qué razón? Dos razones. Una, porque nadie podía tocar aquel utensilio sagrado que era el arca del pacto. ¿Sí? Nadie. Ni por más buena intención que tuviese para que no se cayese, no podía tocarlo. Y segundo, porque la instrucción no era cargarlo en carros con bueyes jalados, era cargarlo, ¿cómo? A los hombros. Los sacerdotes, hijos de Leví, por la línea de Coat, debían llevar estos utensilios, este mobiliario, en sus hombros. Entonces ahí se estaba desobedeciendo una instrucción del Señor. Por eso pasó este juicio eh, contra USA. Entonces, la asignación es la siguiente. Gerson, 2 carros y 4 bueyes. Merari, 4 carros y 8 bueyes. Eso quiere decir que 2 bueyes jalaban un carro, ¿sí? A Merari, que era el que cargaba más, le tocaron 4 carros y 8 bueyes para que 2 bueyes jalaran cada carro. ¿Listo? Entonces, ¿qué enseñanza hay aquí? Pues lo más santo, lo más consagrado, no se podía transportar en carros, tenía que transportarse en los hombros, cargado en los hombres que habían sido designados para esto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo santo requiere que personalmente lo llevemos. Nadie más lo puede llevar, ¿sí? El, exacto. Nosotros tenemos que cargar, y si lo hablamos con relación a lo espiritual, a nuestra comunión con el Señor, nadie más puede cargar nuestra relación con el Señor más que nosotros mismos. O sea, no podemos depender de que otros tengan una relación espiritual eh, buena con Dios para yo sentir que yo tengo una buena relación con Dios. La relación con Dios no se mide por cuánto este o aquel oren bien o yo me reúno con ellos y ellos oran y yo siento que ya con eso estoy cumpliendo y tengo una relación con Dios. No, la relación es personal. Así como los coatitas debían llevar la presencia del Señor sobre sus hombros y nadie más podía hacerlo por ellos, pues de la misma manera nadie más puede acercarse a Dios que no seas tú mismo, por ti. ¿Sí? O sea, yo me acerco por mí mismo y tú debes acercarte a Dios, por ti mismo, por tu propio bienestar, por tu propia comunión con Él. No puedes depender de que otros lo hagan por ti. Entonces, esa comunión espiritual con el Señor no puede delegarse. Ay, oren ustedes, ay, háganlo ustedes saber que yo aquí voy en carro jalado por bueyes. Hay como que yo voy de agache. No, cada uno de nosotros tiene que tener una relación y una comunión con el Señor. ¿Vale? Sigamos. Versículo 10. Los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y dice, y Yahweh dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Entonces arrancan por Judá. Ustedes recuerdan que en la distribución del tabernáculo que vimos capítulos anteriores aquí mismo en Números, habían 4 príncipes principales en cada costado del tabernáculo, ¿cierto? Al oriente, al occidente, al norte y al sur. La tribu que estaba al oriente del tabernáculo era la tribu de Judá. Judá era la que estaba al oriente, o sea, a la entrada del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo. Ahí estaba Judá, ¿sí? Eh, y luego estaba la tribu de Rubén a la izquierda, al sur. Luego estaba la tribu de Efraín
al occidente, ¿cierto? Atrás, con sus hermanos menores Benjamín y Manasés. Y a la derecha estaba, ¿no? Al norte, ¿quién estaba? Dan, Dan, ¿no? El juez, ¿no? Recordamos que era Dan. Entonces, claro, aquí dice que comienza Judá con la presentación de la ofrenda. Entonces, cada uno durante 12 días, 12 príncipes llevaban su ofrenda. El primero fue Aminadab de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Entonces, eh, para esta primera ofrenda, pues se menciona que eh, Judá trajo un plato, ¿cierto? De plata, trajo un jarro de plata, trajo una cuchara de oro, trajo un becerro, un carnero, un cordero, un macho cabrío y 2 bueyes para las ofrendas de paz. Eso fue la ofrenda que trajo Judá. Dice, al segundo día, versículo 18, ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. ¿Sí? Entonces iban en orden. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero, de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Entonces vuelve y menciona la ofrenda que trajo Natanael. ¿Listo? En total, pues traían becerros, carneros, corderos, machos cabríos y bueyes. Seguimos acá. Al tercer día, versículo 24, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. Su ofrenda, un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para la expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. Entonces, aquí aparece de la tribu de Zabulón. Entonces, ¿quiénes presentaron? Judá, Isaacar y Zabulón. Aquí nos damos cuenta que como al principio de este libro de números, cuando se menciona la distribución del tabernáculo, en el lado oriente estaba Judá, Isaacar y Zabulón, y estos fueron los primeros que ofrecieron la ofrenda. Todos presentaron la misma cantidad de ofrenda. Eh, Versículo 30. Al cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, Rubén era el que estaba al sur, no del cerro del Pacandé, sino de la tienda, ¿no? Estaba al sur. ¿Sí saben qué queda al sur del cerro del Pacandé? Mi hija canta eso. Mi hija canta al sur del cerro del Pacandé está la tierra bonita, la tierra del Huila que me vio nacer. Eso lo puede cantar mi hija, yo no lo puedo cantar, pero tú sí lo puedes cantar ya porque tú naciste en el Huila, ¿no? Bueno, que ella rola. Entonces, el cuarto día, Elisur, hijo de Rubén, príncipe de los hijos de Rubén, presentó su ofrenda. Entonces ya pasaron los que estaban al oriente, Judá, Isaacar y Zabulón, los primeros tres. Ahora los del sur, ¿cierto? Rubén.
Su ofrenda, este era el jefe de, de las tres tribus que habían al sur, ¿no? Recordemos que eran Judá, Rubén, Efraín y Dan. Su ofrenda fue igual, plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos de 75 ciclos de, según el ciclo, perdón, 70 ciclos según el ciclo del santuario, son muchos ciclos unidos. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero, un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación. Y para la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Rubén. Entonces ahí viene el líder del campamento sur, que era Rubén, y este trajo igual que Judá, que Isaacar y que Zabulón. El quinto día, es que imagínate que todo esto se sacrificaba en ese día, o sea, traía la ofrenda por expiación, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de holocausto, la ofrenda de paz, y la ofrenda nomás dice que la ofrenda de paz eran 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año, o sea, había que sacrificar 17 animales, 17, ¿no? 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Eso era una cuestión grandísima. Además que era por tribu, por jefe de tribu. O sea, por los 400, los 40 y tanto, 30 y tanto de mil de personas que habían en cada tribu. Bueno, estos son hombres de guerra, ¿no? Más mujeres y niños, pues eso podría ser doblado, triplicado. Pero claro, era toda una ofrenda por una tribu completa. Entonces, era bastante lo que había que hacer. Entonces, no podían presentar las 12 tribus de un solo tacazo porque no había altar que aguantara esa cantidad de sacrificios en un solo día. Entonces, por eso se reparten un día tras otro. Esto, pues ya vamos a tocar qué referencia tiene esto, pero sí habla de una oportunidad especial para cada tribu, en una igualdad que todos tenemos de acercarnos al Señor, presentando la misma cantidad de ofrenda, la misma calidad de ofrenda, porque todos presentaban lo mejor de su ofrenda, ¿cierto? Y eh, tenían que hacerlo de esa manera y todos tenían la oportunidad de presentar esa ofrenda así. Entonces, para que no hubiese que a mí no, que a este sí. El único que podía decir a mí no era a mí nada. A mí no da. Eh, mentiras. Todos teníamos, o todas las tribus tenían la misma ordenanza y todos tenían la misma capacidad de dar al Señor de, de igual manera. Entonces ninguno daba menos ni ninguno daba más. Todos daban igual. Y todos tenían un día para presentar. Que te tocó de primeras, que te tocó de últimas, no importa. Lo importante es que todos presentaban la misma ofrenda, con la misma dedicación, con el mismo esmero, con la misma pasión y el mismo amor para el Creador, y en este caso para la consagración del tabernáculo, del altar del sacrificio. Entonces, viene el quinto día, la quinta tribu. Salumiel, hijo de Zurizadai, príncipe de los hijos de Simeón. Estaba ahí junto con Rubén. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso según el ciclo del santuario, un jarro de plata de 70 ciclos del ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Salumiel, hijo de Surizadai, de la tribu de Simeón. Entonces, fíjate, igual, quinto día, Simeón, entonces ya va Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén y Simeón. Ahí van estos 5 que ya han dado la misma ofrenda. Sexto día, Elisafat, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso.
un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un macho cabrío para la expiación. Y para la ofrenda de paz, ¿qué? 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. 17 animales ahí para ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elisaf, hijo de Dehuel, de la tribu de Gad. Entonces, Rubén, Simeón y Gad estaban al sur. Aquí estamos haciendo un recorderis. Al final hago evaluación y todos responden aquí cuál era la ubicación. Al norte Judá, Isaacar y Zabulón, ¿cierto? Perdón, al oriente, en la entrada. Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur, Simeón, Rubén y Gad. Ahí estaban al sur. Simeón, Rubén y Gad. Ya vamos en el sexto día, ¿no? Ya vamos en el sexto día. Vamos para el séptimo día. Bienvenidos. Ah, es porque es séptimo día. Bueno, un chiste interno. Eh, el séptimo día, versículo 48. ¿Quién estaba al occidente? ¿Quién estaba a la puesta del sol? ¿Quién estaba al ocaso del tabernáculo donde se ponía el sol? ¿Quiénes estaban al occidente? ¿Y quién era el líder de ese grupo? Efraín. Efraín era el líder de ese grupo, de los menores, pero de donde viene la plenitud de los gentiles, de donde viene la cantidad de pueblo, ¿no? De Efraín. Efraín, Benjamín y Manasés. Todos hablábamos esa vez de las tribus eh, y de dónde venían. Pues estos tres eran hijos de la esposa amada de Jacob. No propiamente los tres. Manasés, perdón, Benjamín, gracias. Benjamín era el hijo de la amada, ¿no? Y José era el hijo de la amada, porque Raquel solamente tuvo 2 hijos, a José y a Benjamín. Pero José sale de la distribución de las tribus y entran sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Que Efraín viene a ser el primogénito, no Manasés, aunque Manasés era el primogénito. ¿Recuerdan la cruce de brazos y todo el asunto? Pero lo curioso es que de ahí vienen de la esposa amada, ¿no? Son los hijos de la amada, ahí, están en el occidente. Los 3 hijos menores de Jacob: Manasés, Efraín y José. Y, y, y Benjamín. ¿Listo? Y Benjamín. Ahí está. Entonces al séptimo día viene Efraín. ¿Listo? Efraín, perdón, de la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su ofrenda fue igual, un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos de peso, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos de incienso, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para ofrenda de paz, ¿qué? 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. Esta fue la ofrenda de Efraín. Al octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, del hijo de mi diestra, ¿cierto? Gamaliel, hijo de Pedasur, ¿sí? Y su ofrenda fue un plato de 160 ciclos de peso, un jarro de plata de 170 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos de incienso llena, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. Y el último que estaba al occidente era Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, de la tribu de Benjamín. Este era el príncipe. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, y para la ofrenda de paz, lo mismo, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. Entonces ya han pasado 9 días.
¿sí? Aarón y sus hijos están así, cansados, dándole, pero toca seguir porque todavía faltan 3 días más. Entonces, repasemos. Empezó Judá al oriente. ¿Con quién? Isaacar y Zabulón, estas 3 primeras tribus. Luego al occidente seguían, ¿quién? Rubén, con Simeón y con Gad. ¿Listo? No, al occidente vinieron Efraín, Manasés y Benjamín, los 3 menores. ¿Listo? Al occidente. Ahora vamos al norte. En el norte estaba ¿quién liderando? Dan, la tribu de los jueces. Recordemos que hablamos acerca de la justicia de Dios, de la diestra del Señor. Dan representa eso, está al norte, ¿cierto? Eh, y este es el 10.º día. El 10.º día, el príncipe de los hijos de Dan, Eiser, hijo de Amisadai. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto y un macho cabrío para la expiación, para la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Aiser, hijo de Amisadai. El 11.º día, el día 11. Y al príncipe de los hijos de Aser, junto con Dan estaba Aser también. Pagiel, hijo de Ocrán. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, hombres llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, una cuchara de oro, 10 ciclos de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz, 5 machos cabríos, perdón, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán, de la tribu de Aser. Muy bien, muy bien, de la tribu de Aser. Y vamos con el 12.º, el día 12, el final. El príncipe de los hijos de Neftalí. Dan, Aser y Neftalí. Ahira, hijo de Enán. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Entonces, con esta cierra la ofrenda el 12.º día, el 12.º día. Todos ofrendaron lo mismo, todos llevaron lo mismo. Entonces, nuevamente, la ubicación. El orden de los factores, en este caso se altera el producto porque fue la ordenanza que el Señor dio para cómo debían marchar, para cómo debían movilizarse y para cómo debían acampar alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo se posaba al oriente, siempre tenía que estar Judá, ¿cierto? Entonces estaba Judá, ¿con quiénes? Muy bien, Isaacar y Zabulón. Luego, al occidente, al sur, perdón, al occidente, al sur. Luego, al occidente. ¿Quiénes estaban al occidente? Rubén, Simeón y Gad. Muy bien. Rubén, Simeón y Gad. Vayan ahí haciéndose su propio quiz, a ver si ya se los aprendieron. Esta es como la 32ª vez que lo hemos hablado. Luego al sur, perdón, al occidente, atrás, a las espaldas del tabernáculo, esa es la más fácil de recordar. Porque, no, al oriente, al sur, yo me equivoqué, dije al occidente, no. Bueno, entonces vamos a recapitular.
Al oriente, Judá, Isaacar y Zabulón, ¿verdad? Al sur, a la izquierda del oriente, ¿cierto? Al sur, entonces Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, a espaldas del tabernáculo, en el ocaso del sol, Efraín, Benjamín y Manasés. Y al norte, a la derecha del oriente, perdón, a la derecha, estando parados en el oriente, a la derecha en el norte, estaban ¿quiénes? Dan y Aser. Dan, Neftalí y Aser. ¿Cómo en su orden? Dan, Aser y Neftalí. Que fue el último que presentó la ofrenda. Entonces, ya dicho esto, ese es el orden de cómo acampaban en el tabernáculo. Yo no les meto dónde estaban ubicados los hijos de Leví y dónde estaba Moisés y Aarón. Lo dejamos para otra. Pero ya tenemos claro esa ubicación y tenemos claro que todos participaron en la ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? En resumidas cuentas, todos trajeron un plato de plata que pesaba 130 ciclos, un jarro de plata que pesaba 70 ciclos, todos con flor de harina amasada. Ahí, todos llenos de eso. Aparte, una cuchara de oro de 10 ciclos llenas de incienso. ¿Sí? Todos trajeron un becerro, un carnero, un cordero, un macho cabrío y para la ofrenda de paz, 2 bueyes, ¿qué dice? 5, eh, ¿cinco qué? 5, se me perdió. Para la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos y 5 corderos. ¿Sí? O sea, solo para la ofrenda de paz, 17 animales. ¿Qué significado tiene? ¿Qué simbolismo tiene esto? Lo primero que presentan es plata, ¿no? No plata en efectivo, no era cash, era un tazón y un plato de plata, que pesaba 170 ciclos de plata. ¿Qué representa la plata? La redención. La plata representa redención. Luego una cuchara de oro llena de incienso. ¿Qué representa el oro? La pureza, la divinidad. ¿No? Por eso el arca de la alianza del pacto estaba recubierta de oro. Representa lo eterno, lo que permanece, lo que no cambia, la divinidad. Luego, becerros, carneros, corderos. Esos son diferentes eh, animales que representan el sacrificio, la entrega, ¿cierto? Al Señor. Por lo general, estos se hacían para holocausto, de todo quemado, que representan esa entrega que sube como olor grato delante del Señor. Pero también se ofrecían cabras, y las cabras que representan en la Biblia. Las cabras, ¿para qué se usaban en especial? Para la expiación. En el Yom Kippur, ¿cierto? En el día de la expiación, ¿qué era lo que se sacrificaba? Una cabra. Una cabra, ¿cierto? Eran dos, una para el Señor y otra que se enviaba al desierto. Azazel, que dice la Escritura. Entonces, la cabra representa expiación por el pecado, reconciliación. Y bueyes. ¿Qué representan los bueyes? ¿Para qué sirven los bueyes? Para cargar, para jalar, como los carros que los jalaban los bueyes, ¿cierto? Así que los bueyes representan fuerza, servicio, ¿cierto? Entonces, simbólicamente, toda esta ofrenda hablaba acerca de la redención, la purificación, ¿cierto? El sacrificio como ofrenda de olor grato delante del Señor, expiación por el pecado, y la entrega del servicio, de la dedicación, de todo lo que implica servir a Dios por completo, dedicados al Señor, todo el pueblo, toda la nación completa se había ofrecido al Señor en estos animales, en estos utensilios, en estas cosas que llevaron. Todos habían puesto de sí mismos para dedicarse al Señor. Entonces, aunque todos traían la misma ofrenda, ninguno trajo algo diferente, no dice, y este
puso un poquito más, o este puso un poquito menos. No, todos trajeron la misma ofrenda. Cada ofrenda se registra como única. Hubiera sido más fácil en vez de haber leído 79 versículos hablando de toda la ofrenda que se presentó. Hubiera sido más fácil haber dicho que todos presentaron lo mismo en un versículo, ¿cierto? Si hubiéramos tomado, nos hubiéramos tomado cinco, ¿cuántos? Espera si les digo, mire, son, dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, son 6 versos por tribu. 6 versos donde dice el día, quién era el que lo trajo, y luego dice cuál fue su ofrenda. Fueron 6 versos. Por 12, ¿cuánto da 6 por 12? 22. ¿Ah? 72 versículos, ¿sí? Que se hubiera podido resumir en 6. Pero ¿por qué hay 72 versículos hablando de la ofrenda de cada tribu? Porque aunque todos llevaron lo mismo, cada ofrenda es única y especial para el Señor. Cada uno se dedica y se consagra especialmente para el Señor. A eso métalos a todos en una que eso ya vamos todos para el mismo lado, ya qué más. No, para el Señor cada ofrenda se registra como única, como especial. Cada uno dio lo que debía dar. Así es el servicio al Señor. El servicio al Señor nos habla de nuestra obediencia como un acto que es motivado por el amor, por la entrega al Señor. ¿Sí? Es una motivación única de amor al Señor. Y que todos y cada uno de las tribus, o todas y cada una de las tribus, debieron presentar su ofrenda al Señor. Entonces, se trata de eso, familia, se trata de que todos tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y presentar nuestra ofrenda. Todos tenemos la oportunidad de presentarnos delante del Señor y darle lo mejor a Él. Entonces, no hay excusa de que cada uno lleve su ofrenda, de que cada uno se presente delante del Señor, de que cada uno haga lo que corresponde delante del Señor. No hay excusa. Todos tenemos la oportunidad de presentar nuestra mejor ofrenda al Señor. Versículo 84. Dice, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido, separado, apartado del altar. 12 platos de plata, ahí está el total. 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Cada plato de 135, perdón, de 130 ciclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2400 ciclos. Todo eso fue lo que pesó la plata al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 ciclos, cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para la expiación. Entonces, bueyes, becerros, carneros y corderos fueron, y machos cabríos fueron 12 en total porque cada tribu llevó uno. Ahora, todos los bueyes de la ofrenda de paz, recordamos que eran 2 bueyes de ofrenda de paz por tribu, o sea que fueron 24 bueyes para ofrenda de paz, ¿cierto? Ahora, los carneros para la ofrenda de paz eran 5 por tribu, por 12, 70 carneros, ¿sí? Perdón, 60. Son 5 por 10, 50 y 5 por, sí, 60. 60 carneros. 60 carneros, 60 los machos cabríos, 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Entonces se da el total aquí de las cuentas, una cantidad bien abrumadora de animales, ¿sí?
nomás los, eh, los de la ofrenda de paz, porque bueno, los otros eran 12 bueyes, 12 becerros, 12 carneros, pero nomás en la ofrenda de paz fueron 24 bueyes, 60 carneros, 60 corderos y 60 machos cabríos, ¿sí? O sea, nomás en eso fueron 6 por 3 18, fueron 180 y 24 204 animales solo para ofrenda de paz. O sea, un jurgo de animales. Eh, ¿qué nos habla todo esto? Porque pues son números, son ofrendas, son cantidades, pero ¿qué podemos aprender acerca de esto? Pues bueno, eh, la responsabilidad que toda la nación tenía de consagrar y de edificar el tabernáculo, porque así como dieron todos su ofrenda para levantar el tabernáculo, así todos consagraron el altar de sacrificio y todos pusieron su parte en el servicio al Señor. O sea que esto habla de una unidad en responsabilidad conjunta como nación. Todos como un mismo pueblo en pro de una misma obra y del servicio, perdón, al Eterno. Todos tenían la misma participación, igualdad en la participación, ni nadie daba más ni nadie daba menos, todos daban exactamente lo mismo, nadie era más que nadie, todos fueron y llevaron su ofrenda al Señor, ¿sí? Eh, y todos, aunque eran diferentes tribus, todos tenían la misma motivación y era la consagración al Señor. Versículo 89, perdón, eh, 87, todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 carneros. Ah, no, ya lo leímos. Y dice, este fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y 89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Es curioso, ¿no? Es curioso que todo el capítulo, 88 versículos, ha hablado acerca de las ofrendas que se dieron. Ha hablado acerca de la cantidad, de que todos dieron lo mismo, de que todos dieron bueyes, carneros, becerros, ovejas, machos cabríos, que todos dieron platos de plata, vasijas de plata, cucharas de oro, incienso, harina. Todos dieron exactamente lo mismo. ¿Y por qué cierra el capítulo en el verso 89 diciendo que cuando Moisés entraba a la tienda de reunión para hablar con el Señor, oía la voz que hablaba de encima del propiciatorio entre los dos querubines, que estaban en el arca del testimonio? ¿Por qué mencionaría eso si se ha estado hablando es de animales y de ofrendas? Es curioso, ¿no? Pues aquí hay algo profundo detrás de esto y era el propósito de esa consagración, ¿sí? Si todo el pueblo estaba en unidad, si todos presentaban su ofrenda, si todos traían lo que correspondía al Señor, el que hacía respondía favorablemente, hablando a Moisés, que era aquel que tenía, digamos que esa relación continua con el Señor y aquel que era la voz de Dios aquí en la tierra. Mientras que el pueblo presentaba sus ofrendas y traía todo lo que correspondía para dedicar al Señor, pues Moisés tenía esa comunión con Dios para que el pueblo recibiera esa guianza, esa respuesta de parte del Señor. La voz venía del propiciatorio, ¿no? El propiciatorio, que es la palabra caforet, de donde viene la palabra kipur, perdón, de donde se habla acerca de la expiación, sola de la reconciliación, de la comunión que tenía Dios con su pueblo. La comunicación divina, cuando hay obediencia, es fluida, es rápida. El Señor está ahí, eh, atento a hablar a su pueblo, a sus hijos. Y Moisés escuchaba esa palabra constantemente, dando instrucciones, ¿cierto? Para que su pueblo viviese conforme a su voluntad. Entonces, la intimidad con el Señor está relacionada con la obediencia y la dedicación que tenemos a Él.
¿sí? Entonces vemos una nación que completamente fue movida a presentar ofrendas al Eterno, su Dios, y como respuesta recibía bendición, recibía protección, recibía cuidado, recibía guianza de parte del Señor. Entonces es la manera de entender esto. Cuando nosotros damos nuestra vida como ofrenda y esta se vuelve de olor grato delante del Señor, pues es ahí donde hay reconciliación, donde hay guianza, donde hay perdón, donde hay misericordia, donde el Señor está ahí hablando. Entonces, en esta enseñanza eh, vimos que la generosidad fue común de todas las tribus y esto trajo una responsabilidad compartida de que no solamente una tribu edificara el tabernáculo y solamente una tribu trajera las ofrendas, sino que todo el pueblo participara de las ofrendas para llevar al Señor. En la presentación hubo orden, ¿sí? No es que cada uno, yo primero, soy yo el que primero llega, ¿cierto? Es el que presenta la ofrenda, no. Todo lo hicieron en orden. Para el Señor todo debe hacerse así, en orden, no sabe lo que era. Por eso es que fue en orden de distribución de las tribus alrededor del tabernáculo. Entonces por eso empezó Judá y su combo, luego Rubén y su combo, luego Efraín y su combo, y luego Dan y su combo. ¿Sí? Eh, hay igualdad en la comunión con el Señor, igualdad en la cercanía. Todos tuvieron un día especial para presentar su ofrenda. Esto habla de que Dios quiere tener intimidad con cada uno de sus hijos, no con unos más que otros, con todos de la misma manera. A todos les dedica o todos tienen el mismo tiempo, la misma oportunidad. Todos tenemos la misma opción de acercarnos al Señor. Lo que basta es tener la disposición, el querer para acercarnos a Él. ¿Sí? Y eso lo valora el Señor. La obediencia detallada, al pie de la letra. La obediencia conforme a su voluntad, porque al final cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos obedeciendo su voluntad. Y cuando lo hacemos al pie de la letra, pues estamos cumpliendo tal y cual como él dijo. Cuando nos ponemos ahí a que, esto no, esto quizás sí, esto quizás no, pues estamos desobedeciéndole a él y a él no le agrada eso. Él prefiere que seamos íntegros en guardar sus palabras lo más pegado a la letra posible, ¿cierto? Lo que mejor podamos en en nuestra disposición, en nuestro querer hacer, lo hagamos así, bien, 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 al pie de la letra. Esto es lo que demanda el Señor. Cuando dejamos espacios para nuestro pensar, para nuestra intención, para nuestro deseo, pues ahí es donde la embarramos. Pero cuando nos ceñimos a la voluntad del Señor, pues ahí simplemente va a haber bendición como respuesta, como resultado. Eh, También, pues, intimidad que se manifiesta en la respuesta que recibió Moisés, en esa comunicación que recibió Moisés luego de que toda la nación presentase la ofrenda al Señor. Entonces, en esto pudimos ver que aún en estos capítulos, en estos versos llenos de números, llenos de cuentas, aprendimos que en la obediencia está la respuesta de Dios, la bendición, el que Dios nos llene de su presencia, nos hable y nos dirija en todo. Cuando no, cuando es un pueblo desordenado, cuando cada quien habla por lo suyo y anda buscando lo suyo propio, pues ahí vemos que el Señor no está. Y eso cuando pasó, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. Dice la Escritura, y cada uno andaba en su propio corazón, según su propia voluntad, cada uno, y el Señor venía y pum, enviaba a sus enemigos para que los destruyera. Y cuando pasaba esto, todos se volvían de todo su corazón al Señor, y ahí otra vez volvían a andar conforme a su voluntad. Entonces, cuando hay unidad, cuando todos apuntamos para lo mismo, pues hay bendición. Cuando cada uno anda para lo suyo, pues así es muy, muy complicado que haya. Y esto se aplica en las congregaciones, se aplica en el hogar, ¿sí? Tenemos que apuntar para lo mismo. Estamos apuntando cada uno para un lado, pues un reino dividido contra sí no prevalece. Un hogar dividido entre sí mismo no prevalece, pero cuando la pareja, los hijos, la congregación, los ministros, las personas, todos apuntamos para lo mismo, para servir al Señor, pues ahí hay unidad y en la unidad siempre hay bendición. Uno dice la escritura que cuán delicioso, agradable y precioso es habitar los hermanos juntos, porque allí el Señor envía bendición. Allí envía el Señor de sus
promesas y las hace efectivas en la vida de todos aquellos que nos acercamos a Él de esta manera. Familia, que el Todopoderoso les bendiga. Este, esta nueva semana que inicia, el Señor les guíe, les prospere, les guarde y que su misericordia repose sobre todos nosotros. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Tov a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.